Buenos días. Buenos días. Perdón, que un poco operativo. Buenos días. Vamos a comenzar la siguiente sesión de esta jornada y la verdad que tengo que decir que estoy muy contenta, pero un poco preocupada por mi posición en la mesa. ¿Por qué? Porque si aplicamos el criterio de recusación y abstención, aquí hay algún miembro, enemistad manifiesta no hay, pero amistad íntima, afortunadamente, una poca. Y luego, si nos vamos a los conflictos de intereses, casi peor, porque hay una relación por motivos afectivos que pueda poner en riesgo el ejercicio de imparcialidad, o sea, el ejercicio de mis funciones con imparcialidad ya y objetividad. Riesgo hay, riesgo hay, porque afortunadamente pues tenemos la suerte de pertenecer a un grupo del Observatorio de Contratación Pública, algunos desde el origen, y nos gusta siempre repetirlo, y hay una relación profesional muy intensa, pero también personal. Pero creo que puedo ejercer, si lo hago con brevedad, con objetividad mis funciones. ¿Y eso qué significa? Que voy a presentarlas, perdonadme, con 2 líneas, porque además tengo poco tiempo, y que voy a ser implacable en el tiempo para demostrar para demostrar mi objetividad. Bien, la mesa es una mesa muy interesante. Desde luego la ponencia inaugural lo ha sido y seguro que va a ser igual. Y vamos a hablar de las herramientas para combatir la corrupción en la contratación pública. Para eso hemos diseñado 2 pequeños bloques, no voy a decir 2 grandes bloques porque no son tantos. En primer lugar, vamos a tratar algo más el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Para eso tenemos en primer lugar a Belén López Donaire, que pues es la directora de los servicios jurídicos de la Junta de Cura de Castilla-La Mancha, además lo tengo que decir también, es doctora por la Universidad de Castilla-La Mancha, cosa que nos complace mucho. Tiene una larga experiencia en estos temas, hay muchas publicaciones y como todo está en Google y en Internet, pues y para no correr el riesgo de que se me acuse de parcialidad, lo dejamos ahí. A continuación intervendrá Teresa Medina, que es profesora titular de la Universidad de Burgos y que se va a focalizar en uno de los temas, dentro del plan, pues hay una medida que es las herramientas de mecanismo de control y sanción frente a las empresas corruptoras y evitar que las empresas corruptoras participen en los procedimientos de licitación. Es un tema que tiene más que trabajado, es la persona que más ha trabajado sobre este tema en España, con lo cual puedo firmar el DACI, porque nadie le ha dedicado 500 páginas a las prohibiciones de contratar, corrígeme si me equivoco, con lo cual está totalmente justificado tenerla hoy aquí. Muchas gracias. Por otro lado, también estoy muy agradecida, muy contenta de que en el segundo bloque que trataremos otro tipo de medidas preventivas vinculadas a los pactos de integridad, pues contar con la profesora Carmen de Guerrero, profesora titular de la Universidad de Zaragoza, también infatigable trabajadora del Observatorio de Contratación Pública, y igualmente se justifica su presencia sobradamente porque es de las primeras personas que empezaron a alertarnos, a señalarnos que había un mecanismo, los pactos de integridad, que ha trabajado mucho sobre ellos y que realmente es quien más ha trabajado sobre ellos en nuestro país. Y para terminar, pues también tenemos la suerte de contar con Julia María Gracia de Castro, que es investigadora de la Nova School of Law de Lisboa, Portugal, que su visión nos va a enriquecer mucho la mesa, no solo porque venga desde Portugal con otra sensibilidad, sino también nos va a dar una visión que es igualmente necesaria, ha quedado yo creo claro en la ponencia anterior, y que a veces no la tenemos tanto en cuenta como es cómo se pueden adoptar estas medidas desde el punto de vista de las empresas. Dicho lo cual, y expresando una vez más pues, mi alegría y mi satisfacción por estar hoy con vosotras en la mesa y desde luego nuestro agradecimiento que nos lo hayáis puesto, como siempre, tan fácil poder contar con vosotras hoy aquí, pues pasaré la palabra en primer lugar a Belén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento y mi felicitación pues, a los organizadores del ciclo de conferencias, en especial a Javier Miranzo, que contó conmigo, y muy agradecida a José Antonio, Isaac y Isabel, a todos muy agradecida, y sobre todo esta jornada, pues yo creo de sumo interés, ¿no? Siempre tema de la prevención de la corrupción. Seré también muy breve porque Isabel ya lo ha anunciado, y como mi intervención es una exposición, mis temas generales, que luego cada compañera de mesa van a ir incidiendo en algunas de las medidas concretas, pues intentaré ir lo más rápido posible.
Está claro que la incidencia de las irregularidades en la contratación pues, pone una amenaza no solamente pues, que provoca las pérdidas económicas directas, sino también pues, falta de desconfianza y daños reputacionales. Entonces, me voy a centrar en algunas medidas o algunas herramientas que ya se han establecido anteriormente, se han puesto de manifiesto por el profesor Jimeno y herramientas ya hay, sino que como algunas que están establecidas pues, en el plan estatal contra la corrupción o en ese anteproyecto de ley de administración abierta, pues pueden incidir o reforzar un poco esa cultura de la integridad, ¿no? Y sobre todo su impacto en el ámbito de la contratación pública. Más que nada es una reflexión sobre esas medidas. Y también como algunas buenas prácticas que también pues al hilo de recogidas en algunos informes del OIRECON, pues me han parecido interesantes y que me parecía oportuno compartirlos con ustedes. En primer lugar, yo creo que la experiencia, por un lado, demuestra que unos sistemas de contratación que sean robustos y más eficaces son aquellos que integran siempre pues, un sistema, una perspectiva preventiva, sistémica y proactiva. Eso, de ahí yo creo que no podemos tener de duda. Y como también la integridad de lo que se está hablando, pues tiene que ser ese principio transversal en todos los ciclos o las fases de la contratación, no solamente desde la planificación hasta la ejecución, y cómo tiene que ir acompañado pues incorporando pues, unos mecanismos de gestión de riesgo, de trazabilidad de decisiones o también de participación de actores externos. El plan estatal, brevemente por hacer hincapié, que bueno, pues fue anunciado en julio del 2025, a propósito pues, de casos, ¿no?, que están en la palestra, en los medios informativos, pues está articulado en 5 ejes y 15 medidas, pero algunos de ellos sí que voy a destacar algunas medidas. El plan sí que tiene pues, un impacto para las empresas, un impacto directo, especialmente, pues, sobre todo en materia de comprar, en lo que se ha hablado, ¿no? Es decir, se va a exigir, siempre mediante las oportunas reformas legislativas, claramente está, la implantación de sistemas de programas de cumplimiento para todas las empresas que quieran licitar. Aquí yo creo que sí que también se establece pues, un régimen más duro de sanciones para las personas jurídicas y también pues, un régimen de exclusión, blacklisting, que comentará posteriormente Teresa. La ley de contratación actualmente pues, exige, ¿no?, pues ese sistema de compliance para atenuar o eximir de esa prohibición de contratar a aquellas empresas que han sido condenadas previamente en temas de corrupción, pero ahora se exigirá pues, para poder licitar, ¿no? Esto ya es una práctica que en países de nuestro entorno ya se exige, no solamente para contratar, sino para incluso fuera de supuestos de contratación pública. Y esto yo creo que siempre es una medida positiva porque se refuerza ese papel estratégico del compliance como pilar, como herramienta preventiva y como pilar de gobernanza ética. Otro aspecto que yo creo que aquí esta medida me parece muy, muy oportuna, si se establece, como digo, esa reforma y esa voluntad política. Otra cosa es la aplicación o efectividad del plan, pero digo a bote pronto esas medidas, es la titularidad sobre las participaciones sociales al registro mercantil. Es decir, ¿qué es lo que se pretende? Que se incorporen o se inscriban en el registro mercantil todas las transmisiones de participaciones sociales de sociedades. ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, dotar de una mayor transparencia, también mayor seguridad jurídica a todas las transacciones relacionadas con la titularidad y, por supuesto, reforzar la integridad pública. ¿Por qué? Porque muchas veces se impediría que personas que ostenten, por ejemplo, pues, altos cargos puedan ocultar las titularidades sobre estas, que tengan participación en estas sociedades, porque en nuestra normativa no se exige la inscripción de las participaciones en el registro mercantil. Todas las transmisiones de participaciones societarias se llevan a cabo en un libro interno, en el libro de socios, pero no tiene ese acceso o obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil. Yo creo que esto es una medida pues,
como digo, para reforzar esa transparencia y seguridad jurídica, ¿no? Por otro lado, el tema del blacklisting y el riesgo reputacional no lo abordaré, pero también creo que es una medida pues, bastante interesante. Otro de los aspectos que se ha comentado y que también había hecho el profesor Gimeno es dentro de ese sistema de gestión o mecanismos de gestión del riesgo, es extender ese mapa de riesgos que ya existe derivada con la gestión de los fondos Next Generation, establecer ese mapa de riesgo, extenderle para todos a todos los fondos públicos, ¿no? Y extenderlo con un enfoque sistémico y preventivo. Aquí la metodología tiene que ser abordar tanto los enfoques, los riesgos tanto específicos como aquellos riesgos que sean transversales, pues captura institucional, discrecionalidad sin control, la ausencia de trazabilidad. Y una novedad que me parecía importante y es la forma como se puede plasmar adecuadamente es, habla de incorporar la dimensión de comportamiento humano. Esto me llamó la atención. ¿Esto qué es lo que implica? Pues analizar, por un lado, cómo esos factores psicológicos o los sesgos cognitivos, es decir, pues cómo el exceso de confianza, la presión de grupo o cómo la normalización, entre comillas, de conductas inadecuadas, pues puede tener influencia en decisiones o poder influir en decisiones individuales que puedan comprometer la integridad, ¿no? Esto yo creo que es un reto difícil, pero yo creo que es muy interesante pues, de implantar o de llevarlo a la práctica. Por otro lado, también se habla mucho en el plan de implantar esos pactos de integridad, auditorías ciudadanas, que tampoco, bueno, lo anuncio, pero que como se va a abordar en la mesa y como tengo el tiempo muy limitado, pues pasaré lógicamente. Bien, estas son algunas de las medidas del plan que me han llamado la atención y por su relación con la contratación pública. Lógicamente, si tengo que poner algunas sombras del plan, va referido a cómo no solamente al despliegue legislativo que esto pueda suponer, pero sobre todo lo que se ha hablado de esa voluntad. Primero, si no hay voluntad política de asegurar esa independencia, aplicar esas reformas con imparcialidad. Tampoco a lo mejor se ha hecho un estudio, un diagnóstico sólido, sino como medida para frenar ante casos concretos que ya estaban en la palestra. No se ha tenido en cuenta, a lo mejor no, esa ausencia de participación ciudadana o de la sociedad civil, ¿no? Pues en el diseño de estas políticas públicas, que yo creo que pueden representar pues, un elemento deficitario o destacado en esta ley. A continuación, ligándolo con el plan, porque en el plan también se hace referencia a que se desarrollará algunas medidas en el anteproyecto de ley de administración abierta, sí que me llama la atención, bueno, pues esa también una publicidad activa reforzada en temas de contratación pública, que se hace pues, un mayor control, por ejemplo, o transparencia en las decisiones de desistimiento, de renuncia de los contratos o, por ejemplo, también establecer cuál es el porcentaje en volumen presupuestario pues, de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos o también el porcentaje de participación en los contratos adjudicados, tanto en relación con el número como en valor, con relación con su valor, pues de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas. Creo que, bueno, pues suministrar esos datos creo que también pues refuerza esa transparencia, ¿no? Y en hilo con uno de los propósitos de la ley. Y por otro lado, otro de los aspectos también destacados, siempre como poner mayores controles, para los altos cargos sería las limitaciones patrimoniales en las participaciones societarias. Es decir, que los altos cargos no puedan tener una participación más del 10%, directa o indirecta, en empresas pues, que tengan unos contratos o conciertos con las administraciones. Y esto también se extiende pues, al caso de las subcontratistas. También se establecen pues, unas previsiones más rigurosas cuando se traten de unas sociedades anónimas que tengan un capital suscrito superior a 600.000 euros. Bueno, pues, si se tiene más del 10% de esa participación, que también sería otra limitación patrimonial, o también se hace el foco en el escenario previo al nombramiento del alto cargo. Si el alto cargo va a ser nombrado y tiene esas participaciones, pues como tiene que cederlas o enajenarlas en el plazo de 3 meses, es decir, está un procedimiento pues bastante descrito
y riguroso. Como veo que me quedan 2 minutos y quiero ser muy escrupulosa. Te quedan 5. Ah, 5. Bueno, entonces ya... Bueno, gracias. Me voy a relajar. Gracias. Bueno, me pareció eso también muy interesante. Se ha hablado también del conflicto de interés. Bueno, pues también se hace ese especial o importantes novedades en el ámbito del conflicto de interés, concretamente en su artículo 29, como lo extiende, pues también a una definición general, se extiende todo al personal eventual, a todos funcionarios, altos cargos, y también se acompaña pues, de un régimen preventivo para el personal eventual, ¿no? Que incluye, pues, entre otras obligaciones, una declaración idónea responsable de idoneidad en el plazo de 7 días desde la toma de posesión, deber de abstención en caso de concurrencia, deber de, por supuesto, dedicación exclusiva y esa inscripción en el registro público de abstenciones. Y aquí hay un punto, como yo siempre creo que tema para la profesionalización, como se ha hablado, hay que incidir en la formación y yo siempre en la formación insisto mucho, quiero formarme y quiero que se forme la gente con la que estoy, pues es esa formación obligatoria y continua que también se hace referencia a la Ley de Administración Abierta en materia de integridad, ¿no? Pues tanto para altos cargos, funcionarios, para personal eventual y se establece que es obligatorio y continuo pues incidir en ese itinerario formativo. Y aquí, y eso pues se deja pues para las escuelas de administraciones públicas, en el caso del estado del INAH. Y me llamó ayer la atención, leyendo por casualidad, leía a la responsable del compliance de la Universidad de Sevilla que publicaba, pues había elaborado un diccionario de compliance de andar por casa. Decía, ¿no? Y entonces decía que hay que explicar las cosas, que si las cosas se explican bien, pues se aplican mejor. O sea, si se explican, está claro que se aplican mejor. Y hay que hacerlo pues desde una forma que no utilizar esos... La formación tiene que ser rigurosa, escrupulosa, pues esos técnicos que en materia de integridad de compliance utilizamos a veces como términos como muy, no sé si pule la expresión o como muy demasiado finos, que no se entiendan, sino que esto tiene que calar. Es decir, si empleamos una metodología no adecuada, quizás nos olvidamos de nuestro propósito, que es sensibilizar y concienciar. Entonces, solo cuando y no tenemos que perder el foco en lo que queremos en esa integridad. Solo cuando las personas lo entienden es cuando adquiere todo su sentido. Eso me pareció muy importante. Y luego también quería hacer referencia, bueno, pues, por ejemplo, se ha hablado también de la inteligencia artificial, pues como también puede ser una aliada, ¿no? Pues en el tema de detección de patrones de irregularidad, tiene muchas ventajas o a priori se ven las ventajas. Esto está claro que como toda tecnología pues no está exenta de riesgos y de los sesgos en función de los datos que tenga, pero sí que puede ser bastante aliada en la lucha contra la corrupción. También quería incidir, y bueno, puesto como se pone el foco, ¿no?, en temas de crisis con los contratos de emergencia, quizás a lo mejor en algún aspecto propositivo que excede o no se comparte, pero bueno, como no sé si luego habrá turno de debate, pues esa mayor regulación o control sobre los contratos de emergencia, ¿no? Y así, bueno, pues consideraría que podría crearse no solo aparte de un mayor control y por eso a lo mejor alguna reforma la ley de contratos, sino la creación también de un registro único de proveedores de emergencia, donde solo las empresas pues previamente certificadas pues puedan optar a contratos urgentes, o la creación de un registro público de contrataciones de emergencia, donde también se pueda cualquier ciudadano consultar las adjudicaciones en tiempo real, o la creación de portales de transparencia interactivos, donde los ciudadanos también pues, puedan verificar esa trazabilidad del dinero en tiempo real. En fin, son cuestiones que creo que hay que incidir. Hay otras prácticas que me han llamado la atención, pues recogidas del Ayuntamiento de Barcelona, la Dirección de Servicio de Análisis, como en la declaración de conflicto de intereses, en la selección de personal de determinados contratos por parte de los contratistas,
Y hay otros aspectos que hacen referencia a la protocolización de mecanismos de control, como apoyar también al responsable del contrato y un refuerzo con las unidades de seguimiento. En fin, ya no quería a lo mejor profundizar en estas medidas, pero bueno, creo que solo con apuntarlas ahí lo lanzo. Y por otro lado, incidir que desde mi punto de vista la prevención, y estoy totalmente alineado con lo que decía Jimeno citando a Kaufman, no se combate con la corrupción no se combate con la corrupción, sino con la prevención. La prevención yo creo que se construye, se entrena y por otro lado también se transmite. Y la integridad no es cuestión de imponer, se lidera y se contagia y se institucionaliza. Y por otro lado, prevenir la corrupción no solamente es un deber legal y ético, sino que también es una cuestión de sostenibilidad democrática y de confianza ciudadana. Y nada más. Bueno, muchísimas gracias, Belén, por la exposición y por hacerme tan fácil. ¿Cómo no las voy a querer? Que me va a hacer tan fácil la moderación. Bueno, tiene la palabra la Teresa Medina. Buenos días a todos. Bueno, sé que tengo 15 minutos, pero el primer minuto tiene que ser de agradecimiento por volver a estar en Cuenca, que adoro estar en esta ciudad. Muchas gracias a los organizadores, incluso muchas gracias a todos los profesores vinculados a esta universidad. Muchas gracias, Isabel, porque es verdad que abstención tendríamos que abstener, pero como no nos vamos a abstener en este caso, bueno, pues esta mañana voy a hablaros un poco de estas herramientas para combatir la corrupción. Espera, a ver si puedo avanzar. No avanzo. ¿Es PDF? Sí. ¿Control L? ¿Control? ¿L? Sí. ¿Y ahora pasa, no? No. Pues escape. Pues escapo. Bueno. Sí, por eso. Sí, pero con PDF el control L suele funcionar por eso. Sí, lo he dejado. Si no, voy pasándola. A ver, os he preparado una presentación por una sencilla razón. Como comentaba antes, me voy a centrar sobre todo en uno de los mecanismos del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que va a ser el blacklisting. Si nos referimos, además, el profesor Jiménez ha hecho referencia a ello, a esa historia de la corrupción y contratación pública. Bueno, pues es una realidad. Desde la década de los años 90 en España nos hemos encontrado una pluralidad de supuestos donde siempre nos encontramos con unos mismos métodos. Desde el caso Roldán, desde la década de los años 90, una sentencia judicial firme en el año 1995, en el que se determina que el director general de entonces Guardia Civil cobraba mordidas por construcción de cuarteles, ¿no? Bueno, pues esa radiografía de la contratación pública y de la vinculación de corrupción y contratación pública nos ha llevado pues a determinar esa importancia de luchar contra la corrupción, ya no solo desde el punto de vista ético, sino también desde un punto de vista económico. Y la Comisión Europea hace mucho hincapié en ello, porque determina que más del 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea se malgasta en corrupción. Son datos del año 2023, pero que se han ido de alguna manera incrementando o determinando la importancia de ello en determinadas comunicaciones de la Comisión Europea. Hay una propuesta de directiva, estamos hablando de directiva, no estamos hablando de reglamento, de lucha contra la corrupción, y además se titula así, propuesta de directiva sobre la lucha sobre la corrupción, y establece, está ahora en el Parlamento Europeo, y se establece determinados en un considerando, en el quinto, determina la importancia que tiene la lucha contra la corrupción en el ámbito de la contratación pública por la vinculación económica de este sector, y hay un artículo en esa propuesta de directiva, que es la 17, donde sí que se establecen algunas sanciones. Dice sanciones a las personas jurídicas, después hablaré que las prohibiciones de contratar en nuestro
ordenamiento jurídico no se consideran propiamente sanciones o medidas restrictivas de derecho, pero no con el carácter sancionador, pero sí que establece una posibilidad de listas en los que articule de alguna manera una exclusión temporal o permanente de determinados operadores económicos en los procesos de contratación pública. Fijaros que habla de exclusión permanente o temporal. Hasta ahora no se había hablado en la Unión Europea de una exclusión permanente, esa muerte civil de un operador económico por vinculación a casos de corrupción, pero se ha puesto sobre la mesa en esta propuesta de directiva de la Unión Europea. Si nos atenemos a lo dicho en la Directiva 2014/24, ya habla en sus considerandos y también en su articulado de no adjudicar contratos públicos a aquellos operadores económicos que hayan sido declarados culpables por caso de corrupción. Es una de las grandes novedades de la Directiva 2014/24, en el cual mediante las consideraciones de motivos de exclusión obligatorios, obliga a todos los Estados miembros a que recojan en sus normativas nacionales una prohibición de contratar o un motivo de exclusión, en la terminología utilizada por la Directiva de la Unión Europea, que recoja expresamente que aquel operador económico condenado en una sentencia judicial firme, después veremos lo de esa firmeza, por actos de corrupción, sea excluido de la contratación. No habla de exclusión porque habla motivo de exclusión, y yo creo que que la Unión Europea se hable de motivos de exclusión, en el ordenamiento jurídico nacional se hable de prohibiciones de contratar, da lugar algunas veces a esa equivocación de la terminología cuando hablamos de exclusión del procedimiento o de una prohibición de contrato. Está claro que desde que hay informes del Estado de Derecho, la Comisión Europea, uno de sus pilares principales en esos informes del Estado de Derecho es la lucha contra la corrupción. Lo comentaba antes Donaire, la lucha contra la corrupción no solo es importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la integridad que estábamos contando, sino también del respeto del Estado de Derecho, del principio de igualdad y de la garantía de los principios básicos vinculados a ese Estado de Derecho. En el último de los informes del Estado de Derecho referente a España, se hace referencia a dos materias que me interesa destacar en este momento. Dice textualmente, y por eso lo pongo entre comillas, aún no se ha empezado a elaborar una estrategia nacional contra la corrupción y la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructura y los contratos de servicios públicos son sectores claves con un riesgo elevado de corrupción. Y esto nos lo dice desde la Comisión Europea, pero evidentemente somos conscientes de ello por las diferentes sentencias judiciales que conocemos vinculando corrupción y contratación pública. Bien, no tenemos una estrategia nacional, de acuerdo, pero los últimos casos que han salido en los medios de comunicación vinculados a contratación pública y corrupción han determinado la necesidad, en esto sí que es cierto que ha sido una necesidad, de establecer un plan estatal de lucha contra la corrupción. En julio del 2025, todos lo conocemos, se plantea una serie de medidas para hacer efectivo esa lucha contra la corrupción, estableciendo medidas preventivas y medidas que recogen de alguna manera una respuesta eficaz ante los casos ya detectados. Este es el eje sobre el que voy a prestar especialmente mi atención. Es el eje tercero. Ese eje tercero habla de que se potenciará la limitación a contratar a empresas corruptoras, aquí tengo un pequeño lapso. Sí que es cierto que el contrato de obras es el contrato que mayor casos de corrupción nos han traído en este país y que en las últimas sentencias judiciales, caso Fitenovo en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, perdón, hablan de construcción. Y nos hablan de blacklisting. Nos encantan las palabras en inglés, compliance, blacklisting, pues aquí otra vez, blacklisting. ¿Qué son? Listas negras. La lista negra parece una serie. Hay una serie que es blacklisting, pues una serie de Netflix, pues la serie blacklisting, que son listas negras.
¿Qué tenemos de lista? Tenemos registros de prohibiciones de contratar. Vamos a ver esa vinculación de los blacklisting con los registros de prohibiciones de contratar. Se exigen mecanismos de compliance y además se dice que se va a modificar el Código Penal. Se va a modificar el Código Penal porque las prohibiciones de contratar, he avanzado antes, no son medidas sancionadoras, son medidas restrictivas de derecho, pero si acudimos al Código Penal nos vamos a encontrar que las prohibiciones de contratar son una pena. Se considera pena. Es una pena que se impone frente a determinados tipos delictivos. Esos tipos delictivos llevan aparejada o llevan la posibilidad de llevar aparejada una pena que es una prohibición de contratar con el sector público. Se denomina así en el propio Código Penal. Bueno, pues se va a modificar el Código Penal para que se propone automatizar esa inhabilitación, que en algunos casos se habla de inhabilitación para poder ejercer una profesión o un oficio, y en otros casos se habla directamente de pena de prohibición de contratar, dependiendo si el sujeto de ese tipo delictivo es una persona física o una persona jurídica. Os traigo ejemplos de ello para intentar profundizar con mayor detenimiento. Que una empresa, una persona jurídica, sea penalmente responsable en ciertos delitos de cohecho, de tráfico de influencia, malversación, que impida obtener subvenciones, ayudas públicas o contratar con el sector público. Bien, dentro del blacklisting, cuando explica el plan estatal de lucha contra la corrupción, ¿qué es el blacklisting? Me dice, es una medida en la que hay un registro de empresas a las que se les va a impedir, o operadores económicos, yo creo que sería más correcto hablar, no de empresas, porque son personas jurídicas y personas físicas, a las que se les va a impedir contratar con las entidades del sector público. Y dice, y está desarrollado en la Directiva 2014/24. Bueno, eso no es totalmente cierto, porque en realidad, donde está regulado, dentro del derecho de la Unión Europea, está regulado en el reglamento financiero. El reglamento financiero, que también es aplicable, pero no es aplicable a los Estados miembros, es aplicable a la contratación que realizan las entidades comunitarias y las instituciones comunitarias, establecen también motivos de exclusión, motivos de prohibiciones de contratar, y establece lo que se llama un sistema de detención precoz y exclusión. Y es una base de datos donde hay un listado de personas o entidades excluidas para los contratos financiados con el presupuesto de la Unión Europea. Esta base de datos tiene una regulación específica, pero tiene... Ay, se ve fatal. Pero se ve muy mal, pero dejaré la presentación y así la podéis ver un poquito más delicadamente. Hay ya hay una lista de operadores económicos excluidos en virtud de ese reglamento financiero. Son 2 empresas en este caso. El periodo va a finalizar en diciembre del 2025 y en diciembre del 2027. Son 2 empresas, ninguna es europea, una es jordana y otra es, creo, de Serbia, pero ya aparece. Y fijaros, son interactivos, me encanta. O sea, puedes poner periodo, país y demás, es interactiva. Esa misma situación de bases de datos, donde encontramos una lista, una verdadera lista negra, nos las encontramos en el Banco Mundial, con lista de firmas, bueno, de empresas o personas inelegibles, para poder ser adjudicatarias de contratos financiados por el Banco Mundial. Hay más de 3.000 operadores económicos incluidos en esa lista, y yo lo único que he hecho es buscar por país. He buscado en España y he visto qué operadores económicos españoles están en esta lista negra del Banco Mundial. Bueno, pues me he encontrado unos cuantos, personas físicas, personas jurídicas, además con su dirección, ahí sí que se ve un poquito mejor, bueno, pues de Madrid, de Barcelona, de distintos sitios, señalando desde cuándo, desde qué fecha y hasta qué fecha están excluidos de esos contratos financiados por el Banco Mundial. Lo mismo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Fijaros, además, como también los he buscado por país, he buscado España,
me he encontrado con similitudes. Hay 3 o 4 firmas, 4 empresas o operadores económicos que son los mismos. Entonces, ¿hay ya listas negras? Sí, hay. Pero fijaros, la importancia de estas listas negras. A ver, esto es un pantallazo. Pero si buscásemos, podrías buscar pues, por datos. Puedo buscar operadores económicos, puedo buscar un tiempo, puedo buscar el tipo de sanción por el que están incluidos en esa base de datos. Sin embargo, cuando me voy a la regulación española, ¿qué me encuentro? Pues bien, que hay una regulación sobre prohibiciones de contratar, que evidentemente no tiene ese carácter sancionador, porque además así nos lo lleva diciendo el Tribunal Supremo desde hace tiempo, pero como son medidas restrictivas de derechos, tenemos que aplicarlo de manera restrictiva, que dentro de las causas de prohibición de contratar, el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público hace referencia a 7 grandes temáticas y una de ellas, la recogida en el artículo 71, 1A, determina que serán excluidos, están incursos en prohibición de contratar todos aquellos operadores económicos condenados en sentencia judicial firme por determinados tipos delictivos. Y aquí, dentro de los tipos delictivos, sabíamos, y os he comentado que la Directiva 2014/24 nos obligaba a que estuviese vinculados a casos de corrupción. Nosotros no tenemos un tipo delictivo que se llame corrupción, más allá de la corrupción de menores o corrupción en el deporte, que no son los supuestos que ahora nos importa, pero sí que hablamos de tráfico de influencias, de cohecho, de fraude, de prevaricación, de malversación, de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. ¿Qué ocurre? Que en esa sentencia, si se determina una pena de prohibición de contratar, no hay ningún problema. Se aprecia directamente por el órgano de contratación y, teóricamente, ese órgano judicial se lo ha tenido que enviar al registro pertinente para que haya constancia. ¿Vale? Regulación, apreciación directa por parte del órgano de contratación. El problema viene cuando esa sentencia no recoge la pena de prohibición de contratar y entonces se determina que deba tramitarse un correspondiente procedimiento para determinar el alcance y la duración. ¿Qué es competencia de quién? De la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, concretamente de la Secretaría de la Junta Consultiva, que tiene eficacia desde la inscripción en el registro, cuando antes, y os traigo un caso del año 2008, se publicaban en el Boletín Oficial del Estado. Cualquiera que estuviéramos interesados en las prohibiciones de contratar, íbamos al Boletín Oficial del Estado y me encontraba quién estaba en curso en prohibiciones. Ahora no. Ahora me encuentro que tengo que ir al Ministerio de Hacienda, buscar las prohibiciones de contratar en el ROLECE, pero que no son públicas. No están al acceso público. Sí que hay un resumen dentro de la Dirección General de Patrimonio del Estado que habla de la Junta Consultiva de Contratación, cuántas se tramitan, cuántas no se tramitan, pero fíjense, los últimos datos son del año 2023, se habían tramitado 83 expedientes y solo se pasaron a la firma de la ministra, que es quien es competente para determinar la prohibición de contratar, 56. ¿Dónde se han quedado el resto? No sabemos. O yo, por lo menos, no lo sé. Sí que encontramos registros de empresas incursas de prohibición de contratar en Andalucía, en Cataluña, mucho mejor y más interoperable que la del Estado, en principio, porque es pública y puedo interactuar con ella, la del Estado no. La de Valencia te señala algunas, no te señala todas, la del País Vasco solo las de las entidades locales, pero podemos solicitar información mediante transparencia, ¿vale? Pues en el año 2023 un diario, el Diario Público, pide esos datos al Ministerio, se los hacen llegar y entonces publica ese listado, esa lista negra de 150 empresas en ese momento. Esa lista de 150 empresas, os comento, se ha ampliado. Se ha ampliado porque obtuve los datos también por una petición al propio Ministerio. La primera vez que lo solicité en el año 2012 y me dijeron que no me las daban porque había datos de carácter personal. Y yo dije, sí que hay datos de carácter personal, evidentemente. Si antes se publicaban en el Boletín Oficial del Estado, hasta con el NIF, o sea que
que soy consciente que había datos. No me los dieron, no recurrí, en aquel momento dije, bueno, vale, pues esta vez los he solicitado y son 187 operadores económicos, ¿vale? Entonces digo, ay, pues voy a ver quiénes son y me encuentro con personas físicas y dentro de las causas casi todos son por inhabilitación especial y demás. ¿Qué ocurre? Podríamos pensar, bueno, pues son comunes con las del registro catalán. No. Las del Estado son 187, las registradas en el registro catalán son 111, no son coincidentes excepto en 7 operadores económicos. He ido uno a uno, 7 comunes. 7 comunes que además también están de la Junta de Andalucía, que son nombre y apellidos y causa de prohibición de contratar. El listado, esta lista negra, como lista negra no me funciona, pero no me funciona ni como lista negra, ni como lista gris, ni blanca. ¿Por qué? Porque en realidad no vienen las causas determinadas claramente. Tampoco sé si es por un tipo delictivo vinculado a la corrupción, porque si acudimos al 71.1a que os decía antes, hay una pluralidad de tipos delictivos que dan lugar a esa prohibición de contratar. Entonces, habría que ver cada uno de los supuestos. Blacklist, termino. ¿Qué sería necesario? Pues, sobre todo, una coordinación entre administraciones públicas con una información uniforme. Estamos en un momento de datos, estamos en un momento de inteligencia artificial. Esto no puede ser posible, que cada uno vaya por un lado y no haya una coordinación, que no se entiendan los registros. Necesita también una integración de datos, que hay sentencias, hay condenas, pues que se transmitan al registro o a quien lleve esa lista negra. También de las resoluciones administrativas y vinculadas con los registros autonómicos. Que sea una actualización a tiempo real. Que no me sirva que lleve 10 años, no, que sea una actualización a tiempo real, que sea de acceso público. Esto es tremendamente importante. Sí que hablábamos de un problema de riesgo reputacional, pero es que también en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, se publica quién tiene una deuda con el Estado de más de 1 millón de euros, ¿o no? Y nos sale que X personas tienen, pues bueno, pues que se haga también el de acceso público para garantizar la transparencia y, por supuesto, en todo caso, garantizando esos derechos de los operadores económicos a los derechos que correspondan y a la posibilidad de medidas de self-cleaning que eviten estar en esta lista negra. Y nada. Muchas gracias, Teresa. Casi vas toda la lista negra por pero... pero lo dejamos. Bueno, ahora, muchas gracias por la intervención, que igualmente muy interesante, y le pasamos la palabra a Carmen de Guerrero. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Yo también estoy muy contenta de estar aquí y intentaré aprovechar al máximo los 15 minutos. Y además, para hablar efectivamente de pactos de integridad, pensados como nuevas formas, ¿no?, de lograr eso que estamos viendo entre todos. A mí me encanta participar en estos foros, ¿no?, y agradezco mucho a todo el equipo de Castilla-La Mancha, aquí especialmente a Javier Miranzo, que ha sido el promotor fundamental, vamos a decir, de este primer ciclo internacional de conferencias, esta primera sesión del ciclo internacional de conferencias. Y que además de pactos de integridad, yo creo que la primera vez que hablé en público fue precisamente en el congreso de aquí de Cuenca, hace ya unos cuantos años, no diremos cuántos, que parecemos todavía muy jóvenes y no hace falta. Entonces, yo pensaba que es muy interesante porque si nos escucháis a todos, ¿no?, o sea, todos somos a favor del bien y en contra del mal, ¿no? O sea, todos decimos, a ver, primero, la corrupción es lo que es, está en su sitio, o sea, tampoco es una corrupción sistémica, como bien se decía en la conferencia inaugural. Son datos, lo que pasa es que vamos viendo que hay datos que dices, pues nos sonrojamos, ¿no? Es cuando salimos, ya que esto es un ciclo internacional, cuando salimos fuera, nos dicen, oye, pero esto de España, esto es así, es cierto. Y dices tú, te gustaría decir, no, hombre, es una exageración, pero dices, bueno, hay datos y los datos, pues es lo que tienen, ¿no? Como bien sabe también el profesor Martín, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi idea? Bueno,
partir de la evidencia. O sea, está claro que hacemos las cosas bien en general. O sea, yo recuerdo ya cuando era pequeña, ¿no? Todos estos chistes de funcionarios, ¿no? Los baguetes, tal. Claro, mi padre ha sido toda su vida un funcionario de los que trabajan de verdad, con lo cual, o sea, nunca he tenido ese cliché en mi mente, pese a que, entonces, yo pienso que de verdad los trabajadores públicos, los gestores públicos, trabajan mucho y bien, ¿no? En general. Y pienso que en general no somos corruptos. Lo que pasa es que hay grandes casos de corrupción y luego hay pequeñas corruptelas que, bueno, pues también están a veces, ¿no? Como se decía antes, mantener la corrupción en su grado, que dices, bueno, esto no sé yo si es bueno, malo o regular. Entonces, hay una evidencia, que es que no siempre es suficiente lo que se está haciendo, ¿no? Este es el punto, yo creo que todos estamos de acuerdo en ello. Y por eso, a mí me interesó mucho en su momento y me sigue interesando ver nuevas alternativas. ¿Qué es el pacto de integridad para mí? Eso, una nueva alternativa, una posibilidad más. Y yo muchas veces utilizo el símil de la caja de herramientas. Todos en casa tenemos una caja de herramientas y si compartís vuestra casa con alguien, es bastante probable que en esa caja de herramientas haya algo que no tengáis ni idea de para qué sirve, ¿no? Entonces, ahí está. Nadie sabe cómo ha llegado hasta allí porque es una caja heredada, porque pues, vuestra pareja, vuestro padre, vuestro quien sea, te lo ha dejado allí y no sabes para qué sirve. Si no sabes para qué sirve, tienes el riesgo de que cuando la necesites hagas cosas muy difíciles que una herramienta te podría solucionar. Bueno, pues esta es mi idea, ¿vale? Este es el punto de partida mía para la intervención en este momento, ¿no? Y además, porque como ya se ha dicho también por Belén, el anteproyecto de ley de administración abierta ya tiene en su articulado los pactos de integridad, igual que las auditorías públicas, ¿no? Con lo cual, bueno, está claro que es probable, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Es probable que efectivamente se integren como una alternativa adicional, una vía adicional. Entonces, si alguien no sabe lo que es un pacto de integridad, podríamos resumirlo en decir que esto es una herramienta que creó o diseñó Transparencia Internacional en 1990, se ha aplicado en 28 países, o sea, no es algo que digas, esto no existe, no. Y aquí en España ha habido 4 casos, que además el profesor Moreno Molina y el profesor Jimeno Feliu fueron monitores de estos pactos de integridad, con lo cual, bueno, tenemos aquí, dan ganas de decir, paso el micrófono a ellos para que sean los que transmitan su experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos pactos de integridad? Pues eso, partiendo de la evidencia que tenemos, intentar mitigar esos riesgos que en determinados contratos existen, pues de que haya prácticas, vamos a decir, no del todo íntegras, para ese pacto de integridad, ¿no? Pues como propio nombre indica. ¿Y esto cómo? Pues a través de la participación de la sociedad civil. Y yo creo que esta es la clave. Ya tenemos, yo soy muy consciente de que ya tenemos muchas vías para intentar, no he mirado la hora a la que he empezado, pero tú me lo vas a decir. Ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestros procedimientos administrativos, ya tenemos controles ex ante, durante, ¿no? Y también posteriores, ¿no? De toda la licitación. Soy consciente de eso. Soy consciente, por lo tanto, y luego lo voy a decir también, que no se trata de poner más trabas a nuestra actuación, porque ya tenemos suficientes trabas en un procedimiento de licitación, ya tenemos muchos controles, sino, para mí es lo que os decía antes, oye, esta herramienta aquí es la que me puede servir, ¿no? La que me puede interesar. Porque desde mi punto de vista, este sí que es parcial, subjetivo, o sea, Carmen de Guerrero puede estar de acuerdo o no, bueno, con todo lo que diga, pero con esto todavía más, porque yo pienso que este tipo de herramientas, ¿cuándo van a ser útiles? Cuando tengamos contratos que tengan un alto valor. Un alto valor que puede ser de muchos tipos. Un alto valor político, un alto valor económico, un alto valor social, haya una gran sensibilidad, ya haya habido una licitación anterior que haya sido absolutamente, bueno, que haya salido en prensa, ¿no? Como nos decía ahora la profesora Medina. Entonces dices, bueno, en esos casos es donde dices, oye, a lo mejor me puede venir bien un plus de legitimación, un plus que me sirva para ubicarme donde yo quiero estar, ¿no? Y ya digo, además, ese acuerdo a 3 bandas donde tengo a la sociedad civil que interviene, que participa y que a priori, ahora diremos algunas cosas, vamos a conseguir una legitimación adicional, ¿no? Como el plus de lo que tenemos hasta ahora. Pero que ya digo, esto es complementario, no reemplaza y por lo tanto tenemos que ver cuándo y cómo, sino que se trata de que mejore. ¿A través de qué? De monitores. Claro, yo he sido totalmente... no digo las cosas que digo, las digo por algo. He mencionado que han sido monitores el profesor Moreno Molina y el profesor Jimeno Feliu, porque entonces automáticamente todos decís, me fío, ¿no? Pues esa es la clave para mí también de los pactos de integridad. ¿Cómo elegimos a los monitores, quienes participan como monitores? Porque a lo mejor aquí estamos gente muy honesta, pero a lo mejor no nos conocemos. Pero si conocemos
el perfil de determinados miembros de la sociedad civil que van a monitorizar esos procesos, tú dices, bueno, claramente es una garantía adicional, claramente me vale la pena este plus, ¿no?, que estoy estableciendo. Bien, entonces, voy a ello. ¿Qué tiempo llevo ahora? 5 minutos, 6 minutos. Vale, pues entonces, beneficios, muy rápido, ahí voy a invertir poco tiempo, porque los beneficios yo creo que son evidentes para todos, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir? Clarísimamente mejorar la integridad, tanto pública como privada, la transparencia, la rendición de cuentas. Y estos beneficios los vamos a tener tanto para el sector público como para el sector privado y evidentemente para la ciudadanía. Sector público, se ha hablado todo el rato, ¿no? Estamos trabajando en ello, la profesionalización. Bueno, pues es verdad que si además en el sector público tengo la suerte de contar con un monitor especializado en un ámbito específico de mi contrato, pues eso a mí me va a servir también para mejorar mi ejercicio profesional. Detección temprana de irregularidades, lo hemos dicho. El monitoreo de los pactos de integridad es a tiempo real. Lo que decía también hace un minuto Teresa, si yo ya sé que en este momento está habiendo algo que quizás no sea del todo evidente que sea correcto, ya ahora mismo puedo empezar a preguntar. No me tengo que esperar al forense que venga luego a decirme, ¿por qué se ha muerto? Y dices, bueno, pues me encantaría que no se hubiera muerto, ¿no? ¿Podríamos haber hecho algo? Pues quizá a través de esta herramienta sí, ¿no? Fortalecimiento de la legitimidad institucional. Si nosotros decimos que tenemos a monitores, ¿no?, de prestigio, pues evidentemente es una garantía adicional de que tú lo quieres hacer bien. No sabes qué va a pasar, pero quieres hacerlo bien, ¿no? Eficacia y eficiencia de los procedimientos. Para el sector privado, daros cuenta, hay uno de los temas que nos preocupa, yo creo que a todos los que trabajamos en contratación pública, que es que tenemos muy pocos licitadores. Y cuando digo a todos, es hasta la Comisión Europea. Y además nos ha salido regulinchi, por no decir otra cosa, esto de que en las directivas queríamos promover que efectivamente vinieran las empresas. Por eso me encanta que luego esté Julia Gracia y dé la perspectiva del otro lado, porque es esencial trabajar conjuntamente. Nos ha salido regulín porque, de hecho, hemos perdido número de licitadores. Tenemos que hacer examen de conciencia, como decía antes el profesor Jimeno. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos mal? Hombre, a lo mejor pliegos de 80 folios no ayuda a una pyme a presentarse, ¿no? Pliegos que no nos leemos ni nosotros. O sea, que yo a veces que cuando nos toca asesorar, ¿no?, decimos, oye, ¿alguien se ha leído el pliego de principio a fin? Y todos dicen, bueno, ya sabes, ¿no? No, pues entonces, ¿cómo le pido a una pyme, pobrecita mía, que se la lea, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué vamos a conseguir desde el sector privado? Claro, se va a mejorar la transparencia y el proceso equitativo. Las empresas van a saber que nosotros estamos haciendo un órdago, ¿no?, pero bueno, una apuesta así por mejorar todavía más esa transparencia, ¿no? El efecto reputacional, ese efecto disuasorio que tiene la práctica de es que yo creo que el contrato ya está dado, va a virar hacia oye, pues aquí a lo mejor de verdad buscan al mejor y yo creo que soy el mejor, ¿no? Si no, no vendrían, ¿no? O por lo menos que lo puedo hacer suficientemente bien, ¿no? Estímulo de la participación, de la competencia leal, ¿no? O sea, incluso, bueno, sí, lo digo ya porque como luego no me va a dar tiempo, incluso yo digo, pienso, sobre esto ya digo que escribí en el Observatorio hace unos años y ahora en el Observatorio este año, que está saliendo, ¿no?, también está, que pueden ser incluso las empresas las que digan, oye, yo quiero que en este contrato haya un pacto de integridad, porque a mí me interesa. Decíamos antes, ¿no? Tenemos empresas, no vamos a mencionar cuáles, que tienen unos procesos que sabemos que existe el compliance, pero que a veces funciona mejor, otras veces con menos efectos. Pues podría hacer, oye, yo soy una empresa y sé que este contrato es un contrato controvertido, a mí me interesa que haya un monitor que diga que yo estoy haciéndolo bien. ¿Por qué no? Es que nadie dice lo contrario, eso no se puede ser positivo. Bien, para la ciudadanía, porque como si lo hacemos así, vamos a conseguir mejores servicios públicos y siempre, ¿no?, 103 de la Constitución dice que nosotros, administraciones, actuamos siempre en pro del interés general, pues evidentemente vamos a conseguir el interés general que es para todos nosotros, pues mejores infraestructuras, servicios, obras, lo que sea. Bien. Desafíos. Miro porque ahí está el reloj que me viene súper bien. Ecosistema institucional, claro, esto tiene que ser algo que sea dentro de un ecosistema, porque si yo tengo pequeñas, ¿no?, me pongo una tirita, pues me viene bien si aquí estoy sangrando, pero o tengo una ampolla, pues me pongo, iba a decir un compite, es marca comercial, pero bueno, es que va muy bien, ¿no? O sea, me pongo una tirita específica para esto, ¿no? Ya está. Entonces, ahí me viene bien, pero si yo lo que estoy queriendo es prevenir esa corrupción, como decíais antes, a lo mejor tengo que hacer un plan como se está haciendo e implementar ese plan, ¿no? No que sea solamente los datos, como no vamos a hablar de datos estando en Castilla-La Mancha, hay que mencionarlos, ¿no? Claro, eso me puede orientar a decir, oye, ¿qué contratos? ¿En qué características? ¿No? Evitar esa carga adicional. Y para eso,
voy a lograrlo. Y para eso, ¿cómo implemento esto, no? ¿Cómo implemento? Bueno, primero de todo, hay muchos retos. Porque el primero de los retos es esto cómo lo articulo. Y me preguntaba Andrea Garrido antes de subir justo a la mesa y dice, oye, pero esto en España se ha hecho. Y digo, sí. Y me dice, ¿y cómo? Digo, pues depende, ¿no? O sea, porque hay 4 casos y en cada uno de ellos, bueno, hay 2 que iban juntos, ¿no? Pero se ha hecho de distintas maneras. Podría hacer un contrato específico, podría hacer un convenio de colaboración, podría ser una condición especial de ejecución incluida dentro de un contrato. O sea, hay múltiples formas de articular los pactos de integridad y de implementarlos. Cuidado, yo digo pactos de integridad, hago una aclaración que no he hecho al principio y debería hacerlas, no como trademark de Transparencia Internacional, sino como herramienta. Me da igual que sea un pacto de integridad o un pacto de legitimación. O sea, es algo que sirva para, ¿no? Que es en la línea que está haciendo el anteproyecto de ley que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces, primero esto, ¿cómo lo articulo? ¿Cómo es mejor para mí articularlo? Porque en función de eso yo decidiré, ¿bien? Y en función de si es la empresa la que lo promueve, si es el organismo público quien lo promueve o si es la sociedad la que lo promueve, que es, y ahí digo que hay 3 bandas y cualquiera de ellas lo podría hacer. Bien, en el inicio, ¿no? Para mí esencial es cuándo empieza el pacto de integridad. Lo ha dicho también el profesor Jimeno Feliu antes, ya digo, claro, tantos años a su vera, pues es que compartimos muchas ideas. Es que a lo mejor, si yo inicio el pacto de integridad, en la ejecución del contrato ya ha llegado tarde. A lo mejor. A lo mejor no, a lo mejor he llegado al momento preciso, pero tengo que ver en cada caso cuándo, ¿no? Entonces, ¿qué dimensión del proyecto? ¿Cuánto va a durar? ¿En qué fase del contrato lo quiero? Que puede ser la fase de preparación. ¿Qué quiero comprar? ¿Cómo lo quiero comprar? Porque a lo mejor si yo he puesto los criterios de adjudicación, pues es que esto a lo mejor ya me hace que el resultado sea X. Que no digo yo que no haya que controlar el seguimiento, que eso también es esencial, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa lo aplico? ¿Qué perfil de actores quiero implicar? Porque si es un contrato de nuevas tecnologías, no tiene sentido que esté yo, Carmen Herrero, y dices, ¿y tú qué sabes, Carmen? Yo nada, yo estaba pasada por aquí y bueno, no, ha escrito mucho sobre, ¿y qué sabe de esto? ¿No? A lo mejor es un economista o un arquitecto o un jurista, veremos en cada caso, ¿no? Bien. ¿Cómo lo pago? Que está vinculado a cómo lo articulo, ¿no? Alguien tiene que pagar esto, porque a los monitores tienen que cobrar, queremos que sean independientes. Y bueno, ¿cómo elijo los monitores? Está vinculado a esto, ¿no? Yo quiero monitores que tengan un prestigio, autoritas. Me da igual que tengan potestas, si tienen autoritas, eso ya solamente el tirón de orejas que hagan en su informe ya puede ser suficiente, ¿no? Que es otro de los temas, ¿no? Que sean independientes, que tengan legitimidad, que sean capaces, ¿no? Que presten garantías. Estos tendrían que ser los monitores, ¿no? Bien. Segunda fase sería en la ejecución. Vale. Y entonces, en la ejecución yo lo que tengo que gestionar riesgos. De esto se trata, ¿no? Un pacto de integridad. Riesgos que pueden estar desde los actores implicados. Yo había elegido a alguien que luego no me ha salido del todo bien. O a lo mejor tengo que publicar los currículums de los que se habían presentado, porque pues es que según para qué tema me interesa no solamente saber a quién he elegido, sino qué otros había, ¿no? Porque en función de eso puede ser clave, ¿no? La ejecución del proyecto, riesgos reputacionales y establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y aprendizaje. O sea, esto nos tiene que servir para aprender, o sea, porque precisamente lo que vamos a intentar es evitar el riesgo, que esto lo hacemos todos en nuestra vida. O sea, cuando, yo qué sé, o sea, nadie ha suspendido nunca un examen en su vida seguro, pero si suspendiera a alguien, pongamos una hipótesis, iría a una revisión, ¿para qué? Para intentar aprender de sus errores y evitarlos en el futuro. Pues aquí pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, aquí será esencial indicadores, ¿no? de qué quiero yo lograr y entonces cómo sé que lo estoy logrando o no lo estoy logrando, monitorización y evaluación de la ejecución, el cierre del proceso de pacto de integridad, pues si es vinculante o no el pacto de integridad, que esto yo creo que tiene muchas dudas porque al órgano de contratación a lo mejor no tiene por qué vincularle un monitor externo, pero a lo mejor su perspectiva, si decimos que es un especialista en la materia, puede ser muy interesante tenerla en cuenta. Entonces, por lo menos que sea público ese informe final, ¿no? Que pueda, y digo, yo me separo pero igual que me separo en una evaluación de impacto ambiental, tengo un órgano sustantivo y un órgano ambiental. Y puede ser que el órgano ambiental diga que está mal y el órgano sustantivo dice, ya, pero necesito una carretera. ¿Vale? Entonces, aquí puede pasar. Yo no voy nunca a máximos. Yo soy aragonesa, se me nota, soy muy pragmática y entonces hay que ir a decir, bueno, yo aquí qué quiero, pero siempre con transparencia, con publicidad, con integridad. Y ya lo último sería, pues eso, el controlar los efectos de estos pactos.
Y cierro en casi tiempo diciendo esto, ¿no? Que el pacto de integridad no sirve siempre, no, yo pienso que no tendríamos que implantarlos siempre y para todo, sino haciendo ese examen inicial de decir tanto cada uno de los 3 ámbitos de que pueden ser parte de estos pactos, ¿no? Diciendo, a ver, aquí interesa, cómo interesa, y entonces ahora ya sí, a por ello, ¿no? A por todo y que sea de verdad útil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tu intervención. Además, yo creo que muy práctica y muy orientadora. Y ahora, pues, con mucho gusto, cedo la palabra a Julia María de García. De María de García de Castro. Muchas gracias a todos. Especial saludo a mis compañeras de mesa y a todos los presentes y a Javier Mirando por la invitación. Como dijimos al principio, mi perspectiva va a ser desde el sector privado. ¿Qué mecanismos o qué herramientas podemos adoptar para envolver al sector privado en lo que es este movimiento de prevención de la corrupción? Pero antes de esto, me gustaría dar un paso atrás y me gustaría situar la corrupción como siendo un problema de acción colectiva, ¿vale? Entonces, situando en esta perspectiva de la acción colectiva la corrupción como un dilema social, entendemos que las decisiones individuales que pueden ser racionales, por ejemplo, yo estoy aquí, este contrato público, si yo no participo en un esquema de corrupción pierdo el contrato, nos puede llevar a un resultado colectivo que es inferior. ¿Qué resultado colectivo es este? Bueno, estamos acompañando día tras día todos los efectos nocivos que la corrupción tiene en varios ámbitos. No me extiendo en esto porque el profesor Jimeno ya ha abordado esto también. Y aquí dejo la segunda nota, que es en este modelo la frecuencia percibida del comportamiento oportunista es muy importante. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo percibimos cuáles son las reglas del juego? Si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Estas son cuestiones que importan en este modelo para entender cuáles son las fuerzas en acción cuando identificamos la corrupción como un problema o como un dilema social. Ya avanzando a la contratación pública. Sí, es verdad que la contratación pública bajo la perspectiva de frecuencia no podríamos decir que es sistémica. Esto estaría relacionado con un concepto macrosocial de corrupción sistémica, pero propuestas recientes sugieren que debemos, al analizar la corrupción en este modelo, debemos bajar un nivel, o sea, nivel medio. Y aquí podemos también analizar la corrupción en la contratación pública por sus características. ¿Qué es lo que la torna tan pegajosa? ¿Por qué estamos siempre cambiando normas e implementando más controles, pero seguimos teniendo la corrupción como un desafío perenne? Pues aquí tenemos dinámicas estructurales, organizativas y perceptivas. Ya hemos dicho que las percepciones en este modelo son importantes. Estas características sostienen los comportamientos corruptos y tornan las relaciones entre sector público y privado estables, no con fines legales. Los conflictos de interés, la injerencia político-administrativa y otros. Por ejemplo, en 2024 tuvimos el Eurobarómetro Empresas y Corrupción, ¿vale? Entonces aquí traigo algunos datos. Alta percepción del comportamiento esperado. 51% considera que la corrupción es un problema al hacer negocios. Estos son datos de España, perdón haber explicado. Y sobre la contratación pública en específico, también la percepción es muy alta en conflictos de interés en la evaluación de propuestas,
uso excesivo de la justificación de emergencia y lo que esto puede influir para frenar lo que sería la competencia. También especificaciones de pliegos hechos a medida para determinados operadores económicos. Claro está que hace falta investigar, sumado a lo que ya se ha comentado, que tenemos una disminución de lo que es la competición en general, tendríamos que igual investigar si estas percepciones influyen de alguna forma, si hay una correlación fuerte o incluso alguna causalidad en lo que es la intención de presentarse a un procedimiento de contratación abierta. Ahora, el lado de la oferta. Ostrom nos enseña, tomamos decisiones individualmente, pero en un contexto de interconexión, de interdependencia. No podemos, como sucedió durante muchas décadas, desde la década del 90 hasta, yo diría, 2010 más o menos, muchos de los estudios sobre corrupción estaban centrados en lo que es la administración pública, la corrupción política. Más recientemente estamos dedicando más tiempo a investigar lo que es la corrupción corporativa, pero necesitamos más investigación. Y la respuesta jurídico-normativa normalmente ha sido ¿cuál? Tenemos los programas de cumplimiento normativo, y la responsabilidad penal de la persona jurídica. También sabemos, se ha mencionado aquí, que, bueno, de un lado, esto trabaja con metodología de riesgo, ¿sí? Bueno, entonces, esto significa que todos los operadores económicos que quieren y que tienen que implementar un programa de cumplimiento normativo saben cuáles son los riesgos que existen. Cómo esto se compagina con las percepciones también es otra cuestión. Pero luego tenemos también cuáles son los efectos de estos programas. Podemos hablar en un efecto ex post de detección, cómo utilizamos esta detección para haber una detección coherente, sólida y eficaz. Tenemos que tener un buen sistema de protección de denunciantes, que es algo que todavía, al menos en Portugal, tenemos todavía, por ejemplo, mucho estigma sobre la figura del denunciante, pero también necesitamos que la empresa quiera colaborar con las autoridades para frenar o solucionar lo que es la conducta antiética que se ha detectado. Y igual lo que es el efecto preventivo ex ante. Los programas de cumplimiento normativo están limitados. Ellos no consiguen prevenir toda y cualquier conducta. Estas son realidades. Esto forma parte de lo que podremos llamar conocimiento común. Sabemos que su empresa tiene un programa de cumplimiento normativo, pero yo tampoco sé si su programa es un programa de fachada o si su programa, de hecho, va a conseguir frenar o detectar todos los comportamientos antiéticos. Voy a llamarlos así. Entonces, la pregunta que yo les coloco es: todos debemos resistirnos a la corrupción, pero ¿hay condiciones para tal? Podemos, o sea, ¿qué condiciones estamos prestando aquí a los individuos en general y a las empresas en particular para sostener que esto tiene que ser el estándar de oro? Bueno, ¿y qué son estas condiciones? Estas condiciones sería confianza. Hemos hablado muchísimo ya de confianza y, en especial, garantías. ¿Qué garantías son estas? En la contratación pública, por ejemplo, ¿cómo yo sé que yo entro aquí y no estoy perdiendo tiempo y dinero? Porque es que preparar una empresa para una competición, contratar abogados, asesorías, leerse los pliegos, etcétera, todo esto es muy complicado. Ya ni entro en las cuestiones de, igual, yo pienso que el procedimiento está viciado al inicio y yo tampoco quiero estar aquí compartiendo mis datos de lo que yo pienso que es la actividad que quiero desempeñar, que son datos que son capital de la empresa, y yo no estoy seguro de que aquí habrá confidencialidad y luego esto también nos aprovechará de otra forma. En otras palabras, ¿cómo transformamos, cómo movilizamos
a las empresas entendidas como ciudadanos, personas jurídicas ciudadanas, en esta lucha contra la corrupción. Tenemos aquí, bueno, primero, el derecho puede funcionar como un mecanismo de coordinación. Esto ya es lo que intentamos siempre con el derecho. El derecho tiene este poder de identificar y de poner en evidencia lo que sería la conducta esperada. Les traigo un ejemplo de Portugal. Tenemos ahora el régimen general de prevención de la corrupción que torna los programas de cumplimiento normativo anticorrupción obligatorios a todas las entidades públicas y privadas que tengan más de 50 trabajadores. No entramos en cuestiones de que si obligar a tener un programa normativo es bueno o no. Pero este programa, si la empresa no lo tiene y si le faltan algunos elementos, puede ser sancionada por el Mecanismo Nacional Anticorrupción. Pero cuando vamos a mirar algunas de las sugerencias, por así decir, de este decreto ley, vemos que, por ejemplo, tienen que tener procedimientos de control interno y específicamente políticas y procedimientos de prevención de la corrupción en la contratación pública, en manuales publicados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si la empresa no tiene esto, no significa que la vayan a multar, ¿vale? Pero ella lo tiene que tener. Otra cosa es que si mañana se involucra en corrupción y haya una interpretación judicial de cuál es el valor del programa de compliance, esto pueda pesar o no. Pero, o sea, ya partimos del principio que la empresa tiene que comunicar esto a sus trabajadores. Y, como ya se ha mencionado aquí, las mejores prácticas nos indican que todo este lenguaje de los programas de cumplimiento normativo tienen que estar en un lenguaje accesible, que sea comprensible y reforzado siempre por acciones de formación. Ahora, además, para el sector privado, debida diligencia sobre no solo los riesgos, pero los conflictos de interés y el beneficiario final de las relaciones comerciales que pueda establecer. Nota que doy, para esta coordinación ser eficiente necesitamos que el Mecanismo Nacional Anticorrupción tenga capacidad para liderar esto, ¿sí? Porque esto tiene que ser incentivado para que no hagamos un compliance que sea por cumplir, ¿vale? Y aquí les doy nota, ya ha mencionado también el profesor Jimeno la importancia de tener a quienes están en liderazgo tengan credibilidad. Hemos tenido una alteración en lo que es la composición directiva del Mecanismo Nacional Anticorrupción, en que ahora tenemos a profesionales que de hecho tienen reconocido mérito. Piensa que andamos bien. Por otro lado, tenemos una serie, que no me da tiempo en 2 minutos y medio, ¿no? De iniciativas de acción colectiva ya que tienen esta intención de conquistar al sector privado en un movimiento de promoción de integridad, de comportamiento ético y tal. Yo les traigo aquí, voy a presentarlas en orden de, diría, de compromiso más fuerte. Podemos tener iniciativas centradas en la garantía, ¿vale? O sea, dije hace poco que tenemos que darles garantías o confianza, ¿verdad? Para conseguir la movilización ciudadana. Entonces, vamos a tener los pactos de integridad. Los pactos de integridad pueden servir como un instrumento de movilización ciudadana. Y esta movilización ciudadana, estudios han demostrado que cuando yo percibo que mis conciudadanos están manteniendo este tipo de comportamiento, yo estoy también motivado a mantenerlo. Y podemos tener también iniciativas, o sea, estas iniciativas centradas en garantía incorporan mecanismos de verificación externa, certificación y supervisión. Esto ya lo ha tratado la profesora Carmen de Guerrero. Pero también podemos tener iniciativas de certificación ética. Doy nota del Banknotes Ethics Initiative, que es solo para las empresas que, en fin, emiten billetes, sellos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, allí la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. O sea, ellos son
son estudiados, certificados y solamente mediante esta certificación pueden ser parte de esta iniciativa. Tenemos también las iniciativas de establecimiento de normas, creación de estándares sectoriales, códigos de conducta. Tenemos MI100, que es una iniciativa que congrega, 30 segundos, que congrega empresa de transporte marítimo y que ha tenido resultados muy positivos. Y también tenemos la que tiene menos compromiso, son las basadas en la participación, que es, la idea es el fomento de la confianza, intercambio de conocimiento, que esto es algo muy importante, especialmente para las pymes, que tienen menos recursos para invertir en programas de cumplimiento normativo y esfuerzos de colaboración. Bueno, hay algunas en ese sentido, pero lo dejo para un otro momento. Gracias. Muchas gracias, Julia. La verdad, eres la única que te ha sobrado incluso 2 segundos. Muchísimas gracias. Les tengo que pedir a las 4 perdón por llevaros un poco sobre la carrera. Me dice desde la Jefatura Suprema que no tenemos mucho tiempo para el café, pero no me resisto a 2 ideas muy breves, porque no puede ser de otra manera, a modo de conclusión, ¿no? Para cerrar la mesa, que tampoco son originales. En primer lugar, la importancia de la legitimidad. Uno de los ejes comunes de las 4 intervenciones es la necesidad de que las medidas anticorrupción sean permeables y para ello es importantísimo la transparencia, los entornos de confianza y interiorizar un cambio cultural que tiene que liderar, el sector público. Y en segundo lugar, los UIDEAG estamos ya muy acostumbrados, no sé si en Portugal es así, a reformas pendulares, o sea, nos vamos de un extremo a otro y aquí yo creo que alguien puede estar ya un poco sobrecargado, ¿no? Corrupción otra vez, 30 años sobre corrupción, pero yo sí que, quizá porque soy una optimista nata, sí que veo un cambio de percepción. O sea, hay que ir, en primer lugar, nada de simplificar buenos y malos, no, estamos todos implicados en lo mismo, empresas, administraciones públicas, hay que evitar estas disociaciones tan tajantes y, en segundo lugar, no es cuestión de incluir más controles, porque mañana tendremos el seminario, no sé, mañana de simplificación. No es de aumentar los controles cuantitativos, que de esto ya sabemos y el modelo debe ser contrario, sino hacia lo cualitativo y hacer controles que realmente ajusten, evitar controles formales y centrarnos en los materiales. Y yo creo que sobre este tipo de mecanismos, pues os agradezco a las 4 que nos habéis dado mucha luz y la posibilidad de implementar otro tipo de políticas. Muchas gracias. Y ahora pues nos hemos ganado un café en la primera planta y estamos en la segunda.